versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Guardar la palabra, amarle a Dios, eso es lo que nosotros estamos empeñados, todos los que estamos predicando la palabra de Dios, unos más, otros menos, pero queremos que todos le amen a Dios, todos le amemos a Dios. Y ahora yo les voy a ir, me voy a ir al tema. Les voy a hablar sobre la envidia. En el diccionario le define a la envidia como un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor, escuchen, existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea en bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas tangibles e intangibles. La Real Academia Española le define como tristeza y pesar del bien ajeno. Tristeza o pesar del bien ajeno. Bien, son parte de los enemigos silenciosos. Hemos estado pensando que no es tan importante, como cristianos que somos, que no es tan importante. Pero en 2 de Corintios nos habla sobre fortalezas. Por favor, si podemos ir a 2 de Corintios, al capítulo 10, al verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿De dónde provienen estas fortalezas que hemos levantado y que tienen que ser derribadas? Esas fortalezas tienen que ser derribadas con las armas que nos ha dado Dios, porque ahí nos dice. Y yo quisiera también que nos acompañen a la carta de Gálatas, al capítulo 5, al verso 19 hasta el 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces proviene de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra pasada manera de vivir. Antes éramos nosotros así, ahora ya no somos. Hemos sido libertados por la sangre, por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero miren, mis hermanos, venimos arrastrando esa naturaleza pecaminosa y ahora, como hijos de Dios, vemos que es necesario desechar este mal sentimiento. ¿Y saben por qué? Porque también se va contra los dos principales mandamientos que el Señor Jesucristo nos mencionó en Marcos, en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, en el verso 30, 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pues nos está diciendo que es mandamiento, no es una opción. Y el mandamiento que el Señor, cuando nos da mandamientos, no son opcionales. Y el significado de amar a nuestro prójimo nos relaciona, es decir, nos hace ver en 1 de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 4, cuando nos dice que el amor no tiene envidia. El concepto del amor, entre otros aspectos,
nos dice, el amor no es envidioso. Y ahí está. Entonces, con este conocimiento nosotros, ya sabiendo que es pecado, sabiendo que si no cumplimos, si estamos teniendo prácticas de envidia, pues estamos corriendo el riesgo de dejar de estar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que debemos hacer es aprender a reconocer la envidia. Mis hermanos, yo les digo que de alguna manera nosotros manifestamos envidia en ciertos momentos de nuestra vida. Y yo les digo que hay que aprender a reconocer, a poner atención cuando en lugar de contentarnos por los logros de los hermanos, sabiendo que en Romanos, en el capítulo 2, en el verso 15, nos dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Entonces, tenemos que contentarnos de los logros de las personas. Muchos van a estar pensando y diciendo, pero ¿por qué me voy a lograr en el vecino que se ha comprado el carro? Pues si no estás, si estás sintiendo, si estás sintiendo incomodidad a lo que se ha comprado, o tal vez te está entristeciendo tu alma, o te estás sintiendo mal y hasta estás teniendo iras, pues atento mi hermano, mi hermana. Podemos estar dando rienda suelta a este sentimiento que venimos trayendo de nuestra naturaleza pecaminosa y que le he llamado también que es un sentimiento, un pecado silencioso, porque miren, nos dice en Gálatas que el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Pero les cuento que este aspecto, este sentimiento de la envidia se muestra solamente cuando hay logros o físicos o espirituales o emocionales de otras personas. Y generalmente no estamos teniendo mucho contacto o no estamos teniendo muchas experiencias de estas en este índole. Y les digo, podemos estar practicando este pecado cuando vemos que otras personas, especialmente ahora que no hay muchos logros de las personas, no se manifiesta esta situación de la envidia. Pero habrán otros momentos y sí, ahora mismo, muchas personas que están emprendiendo y que les va bien, pues cuiden su corazón, mis queridos hermanos. Tenemos que entregarle el corazón a nuestro Señor Jesucristo para que vaya cambiando, vaya transformándonos. Es la única forma. Y les cuento que estamos corriendo el riesgo de agravar nuestra situación espiritual si damos rienda suelta a este pecado de la envidia. Nos lleva a calumniar, a levantar juicios, falsos testimonios. También nos lleva a la crueldad. Lo que le hicieron los hermanos de José en Génesis, en el capítulo 37, en el verso 11 al 28. Ahí pueden leerlo cuando tengan tiempo. También lleva a la rebelión contra Dios y contra los líderes espirituales, como nos dice en el Salmo 106, en el verso 16. Nos dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Y tratando de resumir, dicen, Coré dirigió una revuelta en contra de Moisés, diciendo que él asumía demasiada autoridad.
El Señor, en resumidas cuentas, el Señor tuvo que responder con un juicio severo después de los intentos fracasados prácticamente por cambiar la mente y la actitud de Coré. Entonces se abrió, dice las escrituras, se abrió la tierra y se tragó a todos los responsables de la revuelta. También lleva al asesinato en Mateo 27, en el verso 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Esto nos relata Jesús. Es decir, el evangelio nos relata que Jesús sabía que por envidia le habían entregado, que prácticamente la envidia alcanzó la cima más alta cuando motivó a los líderes religiosos de Israel buscar la muerte de Jesús. Además de dañar nuestra situación espiritual, nuestra relación con Dios, tenemos consecuencias que enferman nuestros cuerpos. Las escrituras nos dicen algunas cosas al respecto y yo he traído dos aspectos. En Proverbios, en el capítulo 14, en el verso 30, nos dice: el corazón apacible es vida de la carne, la envidia es carcoma de los huesos. En Proverbios, en el capítulo 17, en el verso 22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Sabemos que se produce una tristeza por el bien o el logro ajeno. Se produce una tristeza en las personas. Generalmente, en la envidia se produce esto. Y eso es lo que nos dice, sabiendo que la alegría es remedio para nuestro cuerpo y la tristeza nos enferma el cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mi querida familia, frente a todo esto? Ya reconocemos todo esto que está pasando a nuestro alrededor. Ya sabemos reconocer y debemos reconocer, debemos pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos muestre si hay este mal sentimiento en nosotros. ¿Sí o no, familia? Si estamos aquí, por favor, si levantan sus manitos, estamos escuchando. ¿Están de acuerdo? Los que no están de acuerdo hagan así, como el Javi. Javi dice así. Está bien, mi hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Luego de reconocerlo, luego de saber que es pecado, el Señor nos manda que nos arrepintamos de todo corazón, que le pidamos perdón. Y las Escrituras nos dicen que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero no solamente eso, y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y decirnos: ve y no peques más. Ya estábamos hablando sobre 2 de Corintios, en el capítulo 10, verso 4 y 5. Y se relaciona con las armas para derribar esta fortaleza son poderosas en Dios. Y por eso nos dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. También nos dice dónde está el Espíritu de Dios. Dice, Dios es Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Esas son las armas. Y también derribando el aspecto de lo que nos dice en 2 de Corintios, en el capítulo 10, nos dice, derribando todo argumento, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, en contra de su palabra, y llevando cautivos los pensamientos a Jesucristo. El Señor nos da métodos, estrategias, procedimientos, y ahí nos está diciendo, mira, si tienes envidia, lleva cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Sé lleno, anda en el Espíritu.
El Espíritu es el único que convence a las personas de su error en cuanto a pecado, a justicia y a juicio. Donde está el Espíritu, ahí hay libertad, eres libre. Nos recuerda que Jesucristo ya nos hizo libres. Amén, familia. ¿Aló? Haga así. Pedirle a Dios que nos haga crecer y abundar. Esa es otra de las armas. Pedirle a Dios que nos haga crecer y abundar en amor los unos para con otros y para con todos, como nos dice y nos enseña la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el verso 12. Él hace que abundemos en amor, mis queridos hermanos. Si nosotros no tenemos amor para las personas, porque estamos envidiándolas, porque eso es lo que nos dice, si estamos envidiándole, no le amamos. Entonces, si la palabra nos dice que sobrenaturalmente nos va a dar la capacidad para amarle a ese hermano, al que no le conoces, a tu vecino que se compró el carro. ¿Ah? Entonces, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. También nos dice que no nos comparemos. Mis hermanos, bueno, eso no nos dice la palabra, les digo yo. No nos comparemos, pero hay otros aspectos que nos dice sobre compararnos. Mira, lo que puede darse es que o te crees más que la persona con la que te estás comparando, o simplemente te crees menos y comienzas a envidiarla. ¿Aló? No te compares con las personas. En los ministerios, el Señor hizo al cuerpo de Cristo para que uno sea el brazo y el otro la pierna. Cada cual tiene funciones, dones particulares. Cada ministro de Dios tiene funciones, dones especiales que el Señor ha puesto a cada uno. Es un ser universal. No te compares con un líder, no se compare con el otro. A ti te ha dado capacidades grandes, poderosas. Eres especial. Eres un hijo formidable para Dios. No tienes por qué compararte. Otro de los aspectos, mis hermanos, andar en el Espíritu, como ya les dije. Digo, pues, dice en Gálatas 5:16, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne se oponen a los del Espíritu y los del Espíritu a los de la carne. Eso es lo que nos impide, pero el poder de Dios es el que aplaca, bota esa fortaleza, destruye esos argumentos, altivez. No, es que la envidia, tengo envidia sana por ti. No hay envidias sanas. Son maldiciones. ¿Qué te parece? Y yo quería decirles otra cosa. Respecto a esto, me olvidé de decirles uno de los aspectos importantísimos. Mira, cuando nosotros estamos tristes por tener envidia o con ira, por tener envidia o no nos sentimos bien, podemos estar dando raíces de amargura, y las raíces de amargura contaminan a las personas que están a nuestro alrededor. Vas a reproducir de su mismo género más envidiosos. Van a comer del fruto amargo de la ira, de la contienda, de tener todos esos aspectos que produce la envidia. ¿Estamos de acuerdo, familia, hasta aquí? Bueno, ya se terminó la charla, ya no tengo más que decir. Yo nada más quiero orar por toda la congregación, por todos los santos que están alrededor del mundo. El Señor nos dice que oremos en el Espíritu, porque son tiempos especiales.
tiempos que vamos a ver la mano poderosa de Dios. No vamos a estar temiendo. Mi mujercita les leyó todo lo que dicen Gálatas, que también hay otros aspectos que sí debemos cuidar, ¿sí? Celos, contiendas, disensiones, herejías, etcétera. Fornicación, adulterio, eso no gusta a Dios, no le gusta. Y es necesario hacer la voluntad de Dios para que estés protegido. Escucha, familia. Nuevamente les digo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, de mi constancia, de mi perseverancia, del esperar, yo te guardaré de la prueba que ha de venir sobre la tierra para probar a los habitantes de este mundo, dice la palabra de Dios. Eso ya acabó de leer al principio mi mujercita. Entonces, tenemos que estar guardando la palabra de Dios. Sí, lo que nos dijo Pato, las recomendaciones, sí. De mantenernos, porque también el Señor nos manda que seamos buenos mayordomos de nuestros cuerpos, comiendo, haciendo ejercicio, comiendo lo adecuado. Pero la parte espiritual es mucho. Yo diría, el Señor está cubriendo porque te va a dar sabiduría para todo el resto. Amén, familia. Y bueno, Padre de los cielos, cerremos nuestros ojos para no distraernos nada más. No por ser de aspecto religioso, sino que es necesario ponernos en la presencia de nuestro Dios. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos llenes del poder, de tu Espíritu Santo. Te aceptamos. Abra su boca. Te aceptamos como el Señor que eres. Te aceptamos el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Abra su boca. Te hacemos el Señor de nuestras vidas. Nos arrepentimos de nuestros pecados y de este pecado particularmente de la envidia. Y te pedimos perdón. Y de todos los otros aspectos, Señor. Queremos estar aceptos a ti, Señor. No porque lo merezcamos, sino porque hemos entregado ahora mismo nuestros corazones. Te entregamos, Señor, todo lo que somos. Y ahora te pedimos, Señor, que sigas cambiándonos. En el nombre de Jesucristo, también te pedimos que nos hagas crecer y abundar en amor. El uno para con el otro en la casa, con nuestros familiares y para con todos los de afuera, Señor. Queremos ser de testimonio. También te pedimos que destruyas la fortaleza de la envidia y todas las otras fortalezas que tú las conoces y que queremos entregártelas, Señor, que sigas sacando de nuestros corazones. Que derribes todo argumento y altivez que se haya levantado, Señor, en contra de tu palabra, en contra de ti, Señor, en contra de tu amor. Todo esto te pedimos, mi Señor, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Faustito, muchas gracias. Gracias por recordarnos y pues bienvenida a la palabra. Pues recordemos de que la envidia, como cualquier otro pecado, son los planes que Satanás tiene para bloquearnos. El momento en que comenzamos, como bien Faustito lo explicó, tenemos, al ser un pecado oculto, muchos de nosotros lo practicamos y no lo manifestamos. Pero por dentro viene un bloqueo que nos impide conectarnos con el Señor Jesucristo y pues bueno, ahí sí Satanás estará aplaudiéndonos todo lo que hacemos. Si no me equivoco, le vi conectada a Gaby Montenegro. ¿Estaba por ahí? Gaby Montenegro, ¿estás por ahí? Sí, ¿no? Ahí estás, ya te vi la manito. ¿Cómo estás? Sabemos que tenemos buenas noticias de ti. Cuéntanos, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? Hola, hola con todos. Estoy ya en mi casita descansando. Como me ven acostada, un poquito dolorida todavía porque, claro, fue una operación complicada, una herida bastante grande, pero gracias al Señor que sigue obrando y que sigue
manifestándose con su poder. Estoy ya al lado de mi hija y en mi casa bien. Qué bueno, Gracias a Gaby. ustedes, sus oraciones llegaron al cielo y sentía la fuerza de todos ese día y aquí estoy. Qué bueno, Gaby, qué bueno saber de que estás bien y que las promesas del Señor son verdad. El Señor no miente. Todos estamos Así es. contentos. Como bien el Faustito lo acaba de explicar, pues somos un solo cuerpo, no sabemos qué parte del cuerpo somos, pero cuando una parte está dolida, todos nos dolemos por esa parte. Y cuando una parte está alegre, como tu caso, porque estás recuperándote y todo lo que estaba mal ya está fuera, pues nos alegramos juntamente contigo, Gaby, y nos vamos a mantener en oración para que tu recuperación sea completa, completa. Así es que Muchas gracias. qué buena alegría, qué buena noticia saber que tenemos una persona más agradecida al Señor. Voy a activar los micrófonos para que los que quieran saludar, gritar, mover las manitos, saludarse, pues bien lo pueden hacer. Están con los micrófonos habilitados, así es que podemos saludarnos. Gracias, Padrecito. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días.